La cuestión es que si todo lo que hacen los entes biológicos debe ser considerado también como algo biológico, ¿no? O sea, nosotros como entes biológicos podemos, todas nuestras acciones están limitadas al rango de lo biológico o podemos hacer algo que no sea biológico, como entes biológicos. Pues más que salirnos de la biología, yo creo que sería cosa de ver si hay como algo que lo separe de los demás procesos biológicos, ¿no? Pero, O sea, si hay algo bueno, que bueno, lo... y en ese caso, digamos, ¿cómo podría ser eso? O sea, no, Porque es no, que la cuestión es que nosotros consideramos la biología en base a el limitado conocimiento que tenemos de la misma, ¿no? O sea, lo que hemos aprendido hasta ahora, pero eso no significa que eso sea la totalidad de las cosas. Entonces yo puedo comparar, digamos, a decir que solamente aquello que puede ser imitado en la naturaleza debe ser considerado como algo biológico, pues no sé, creo que es una visión muy limitada de las cosas, ¿no? yo lo estuve pensando y me fui por el lado de que la mayoría de procesos biológicos antes de la cultura en el ser humano habían sido se habían dado por medio del ADN, ¿no? O sea, había sido un proceso genético, ¿no? Y la cultura aparece como un nuevo medio por el cual la información se comunica de generación a generación, ¿no? Algo Pues eso es similar lo que plantea a lo que sucede en la Dawkins ADN. en el gen egoísta. Sí, es O lo mismo sea, que plantearon. pues sí, porque el vago toma como los genes simplemente como fuente de información, una fuente como se transmite la información. Varias informaciones se transmiten a través de los genes. Y él dice que la cultura también se transmite de esta misma manera como transmiten los genes, solo que él ya no lo llama genes a la moneda que transmite esta información, sino los llama memes. Entonces dice, Sí. el meme es la forma como se transmite la cultura, pero lo hace de la misma forma como lo hacen los genes. Sí, y a mí me pareció curioso también pensar en que el momento en el que aparece la cultura en el ser humano más o menos es el mismo en donde la evolución biológica no es que deje de aplicar, sino que la presión selectiva o las presiones del ambiente o del planeta ya no eran en sí un riesgo tan grande para la humanidad, ¿no? O sea, justo ahora nosotros no estamos peleando por nuestra supervivencia. Por lo Pues menos podría ser. no de la misma manera como lo hacían Pero nuestros entonces, antepasados. eso lleva a la pregunta, ¿la cultura es algo exclusivo de los seres humanos? Pues, pues según cómo se defina, porque digamos en las aves uno a veces habla de cultura cuando, por ejemplo, un pichón aprende el canto escuchando al papá. Pero es que eso es un comportamiento social, es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, un comportamiento social, todos los comportamientos sociales son considerados parte de una cultura. Pues yo diría yo llamaría cultura como a ese medio no genético Sí. por el cual se transmite esta información, ¿no? De una generación a otra. Entonces, digamos, cualquier aprendizaje, o sea, está ligado al Ok, sí, aprendizaje, ¿no? Cualquier aprendizaje sí, que se tiene da de una sentido. generación a otra, pues vendría a ser cultura. Pues Bueno, entonces, pues más, bueno, yo creo que no es cosa de separarlo de la biología, sino como de destacar las novedades que trae la cultura, ¿no? O sea, yo inclusive lo llegué a ligar con lo que habíamos hablado la vez pasada de la libertad, sí, entiendo. porque en este nuevo medio como que el aprendizaje ya no gira en torno a la supervivencia, ¿no? Pues en un principio de pronto sí, ¿no? Cuando estábamos como civilizaciones contra civilizaciones, la cultura pues pudo jugar un papel en, en la supervivencia de ciertas Pues sí, son comportamientos naciones. que pueden transmitir y que pueden ayudar a que sea como más fácil sobrevivir, ¿no? O sea, que, Sí, digamos, porque el simple hecho de que se adquiera el conocimiento de que si se come esta valla puede ser venenosa, entonces todo el mundo dice, no, pues evitemos comer esta valla porque puede ser venenosa. Entonces ya no necesitamos pasar otra vez por el mismo proceso de aprendizaje por la valla porque ya está, pues de la información ya está ahí, ya se mantiene y se transmite entre los miembros de estas agrupaciones, ¿no? sí, inclusive pues la tecnología también entraría en eso, ¿no?
desarrollo eso. tecnológico. Pero entonces, es justamente lo mismo. Entonces, por eso nos cuestionamos exactamente, definimos qué, definimos la cultura como cualquier comportamiento que no esté programado genéticamente. Sí, yo diría que también es importante como vincularlo al aprendizaje. Pero entonces, en ese caso, el instinto puede ser considerado como qué, porque, digamos, esos comportamientos instintivos que de manera como no sé, en general parecieran que no están ligados tampoco a genes, ¿o sí? Pues, de un ejemplo, como qué comportamiento. Mm, buscar alimento, por ejemplo, Pues sí, y eso saber está qué comer. ligado a la genética, ¿no? Pero entonces, digamos, podríamos decir que, porque es que en ese orden de ideas, digamos, no sé, la cocina. La cocina cumple el mismo propósito, al buscar alimento, alimentarnos, pero pues ya se Pues, sale como el principio más básico que es simplemente alimentarse, ¿no? Se puede experimentar a través del mismo, se pueden hacer más cosas. pero yo creo que, o sea, digamos en el caso de los animales que buscan el alimento, pues también dependiendo de qué taxón estemos hablando, ¿no? Porque en algunos la cuestión genética instintiva tiene más peso que en otros. Por ejemplo, los leones o los mamíferos así grandes, pues, en parte aprenden a cazar, ¿no? Sí, No, sí, no es que nazcan, no es que ya su viste en instinto, eso, ¿no? sí, Por eso, contrario a, por aprenden los. ejemplo, los reptiles, como cocodrilos Pero y, entonces, digamos, partiendo de ese hecho, ya podríamos estar haciendo una similitud entre cultura y proceso biológico, ¿no? Porque está como obedeciendo algo similar. O sea, sería como la manera como se puede, no sé, suplir una necesidad biológica, ya sí, independiente de cómo se haga. sí, pero entonces yo lo separaría en el sentido de que cuando el comportamiento se explica netamente por la cuestión genética, como por ejemplo la forma en que caza, no sé, una araña, que es una cuestión que el aprendizaje tiene poco que ver, si no es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la araña nace y ya tiene todo su instinto para fabricar una tela con Sí, entiendo, determinada ya sabe patrón. cómo. Pero entonces tampoco llamaría cultura al aprendizaje que tienen los cachorros por ejemplo, del león. O bueno, Que aprender mentiras, a sí. cazar. Sí lo llamaría. Es que yo lo quería era como separar en el sentido de que era una cuestión como más inmaterial. O sea, como, Pues tendríamos que pensar, un león que es criado por animales no carnívoros, ¿será que puede aprender por sí solo a cazar? yo creo que sí, pero es más costoso, ¿no? O sea, Pero entonces y sí puede puede tener aprenderlo menos éxito. O sea, puede pero lograrlo, pero entonces es lo mismo que el ejemplo que usted da ahorita. O sea, es tiene que volver a descubrir que la valla no es venenosa. Entonces tiene que por volver a eso. descubrir él solo cómo hay que, cómo hay que moverse, sí. Sería pues Bueno, un entonces en desperdicio. ese orden de ideas podemos decir que la cultura por obligación requiere memoria. Sí. O sea, no es un proceso, es un proceso Sí, lo que dice acá. requiere. ¿Qué? ¿Qué? ¿Regresó, David? Y regresa a interrumpir, qué puto, ¿no? Nosotros aquí sabiendo la palabra y el vago llega y me hace interrumpir. Y ¿Que se escucha con retraso o qué? Sí, como si estuviera retraso, marica. Todo Sí, con eso. suena como un No, poquito que mire lo que retrasado. dice acá, porque, por ejemplo, mire, cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Sí, marica. Es similar a lo que estamos diciendo. Porque O sea, que un dice- hábito también puede ser cultura, ¿Un qué? un modo de vida, un proceso, la comunicación. Es como todos los medios en donde se puede transmitir un conocimiento. Exacto, no es pero se genético, ¿no? necesita lo que pero De lo una que decía generación a Isabel. otra. Exacto. Por eso de la sí, generación a otra algo es necesario. epigenético. Pero entonces desde ese punto de vista sí puede ser considerado un proceso biológico. Sí, Bueno. o sea, es biológico. O sea, ¿en qué sentido es biológico para usted? Pues bueno, si lo definimos como proceso epibiológico, esto, ¿cómo se llama? Epigenético se podría decir que es algo biológico, ¿no? Pero, o sea, lo dice porque lo explicamos en términos biológicos. O sea, no, me biológico. refiero, digamos, a lo que estamos diciendo otra vez al ejemplo de las vallas, por ejemplo. Eso suple una necesidad básica que es por alimentarse.
Entonces hace el proceso de alimentarse algo más óptimo, porque ya no requerimos tener que volver a probar la valla, sino que ya sabemos que está ahí, ¿no? O sea, Pero sigue obedeciendo a una necesidad básica que es alimentarse. sí, yo creo que surge, pues obviamente en base a lo biológico, entonces cumple funciones biológicas en un principio. Pero entonces en el ser humano o por lo menos en el ser humano moderno, que ya no tiene tantas necesidades, o que ya tiene suplidas prácticamente todas las necesidades, entonces yo creo que ya la cultura o esta información que se transmite de generación a generación tiene como otro papel, o se desliga de lo biológico en ese sentido, ¿no? Yo creo que sigue teniendo una base muy primitiva. Por ejemplo, uno creería que, digamos, el arte, uno diría, no, pero ¿para qué necesitamos pintura? ¿Para qué necesitamos escultura? ¿Para qué necesitamos eso? Pero es el mismo principio de comunicación, ¿no? De querer expresar algo. Sí. Aunque ya no sea simplemente cuestiones básicas como peligro, alerta, no sé, época de apareamiento, cualquier marcada, ¿no? Esto es algo más que no tan específico, sino que creería yo que entre más complejo se hace un organismo, digamos, sus gamas de posibilidades se hacen mucho más amplias. Entonces, en ese sentido, digamos, también la comunicación ya no se hace algo tan básico como simplemente lo que decía, peligro y cosas por el estilo, sino se hace mucho más complejo. Entonces, sí, o sea, como le digo, la base es biológica. O sea, sí, todo surge en base a la biología. Pero entonces lo que yo quiero señalar es que como que a medida que transcurre el tiempo adquiere otro sentido, y más o menos es lo que usted acabó de decir, porque usted habló del abanico de posibilidades, ¿no? Entonces me recuerda de nuevo la conversación anterior que tuvimos de la semana pasada, de la libertad. Entonces yo creo que este nuevo medio, que es la cultura, precisamente como que potencia esa libertad, como que surge en un momento similar en el que yo diría que surgió la conciencia humana, en donde el hombre adquiere su libertad, la libertad que definimos. ¿Sabe que hay algo interesante en eso? Y es que justamente en el mismo libro ellos mencionan que la cultura se forma en la medida en la que se reprimen los instintos más básicos del ser humano. Así la definen en el libro. Pues habría que mirar por qué lo dicen, ¿no? Pues justamente se refiere a todas las expresiones culturales que hay, ¿no? Es algo, lo que decía, de la pintura, la arquitectura, la escultura, cosas por el estilo. Entonces él justamente se referencia a eso. Ese tipo de expresiones que van más allá de algo tan básico como alimentarse y eso, que se vuelven proyecciones inclusive más abstractas de algo tan simple como eso. Sí, o sea, sí, pues a eso es como lo que me dirijo, ¿no? O sea, como a un desligamiento de lo biológico en ese sentido. O no lo llamemos biológico. Tiene una base biológica, pero sí, tiene una base biológica. Tiene una base biológica, pero entonces no lo llamemos tanto biológico, sino como desligado de la necesidad biológica. Las bases son biológicas, pero ya no va orientado a suplir una necesidad. Es que era justamente lo que para mí siempre va a estar limitado con la biología. Se hacen más complejos. O sea, va a estar limitado, sí, en el sentido de que la base es la biología. No podemos escapar de la base, ¿no? Pero al mismo... La base y el límite también de la cultura. Sí, pero al mismo tiempo yo diría que es como que aunque es la base, surge un nuevo piso, como no recuerdo cuál era el término que nos daba el profesor Arbeláez, cuando un sistema nuevo aparece en base a un sistema que funciona de base. ¿Un nuevo paradigma? Sí, pero él tenía un término para eso. Un recuerdo. Bueno, sí, puede crecer, digamos, por así decirlo, lo que usted dice, nuevo piso, suena bien. Digamos, puede mejorar en ese sentido, pero no se puede salir de la base como tal, que es la biología que nos lleva a eso. Y yo creo que aunque estemos en tiempos con más comodidad y todo, siempre, o sea, todo gira todavía en torno a la supervivencia. Y en momentos de crisis es donde de verdad se pone a prueba la verdadera naturaleza del ser humano y en verdad
cuando se generan también cambios en lo que concebimos como algo cultural. Sí, O pues, sea, para mí nunca, o sea, desde que decidimos andar en sociedad para aunar fuerzas y aumentar nuestra tasa de supervivencia, todo se ha ido refinando como tal, pero nunca nos hemos salido de nuestro propósito inicial. O sea, yo creo que siempre la cultura va a estar limitada a nuestra biología. O sea, somos humanos, primates, y nuestra cultura no se va a ir muy lejos de eso. Yo creo que es como usted dice en los momentos de crisis, en donde más nos tenemos que aferrar a lo biológico, ¿no? Yo diría que para separarnos, o sea, no separarnos, pero para alejarnos más de esa necesidad, tendríamos precisamente que entrar en un estado de no crisis prolongado, ¿no? Como con un momento de paz donde se puedan desarrollar las cosas sin necesidad de tener que orientarse a lo biológico o a la supervivencia. Hablando de cultura también, cuando se habla de pensamientos contra cultura, o por lo menos los movimientos ahora que buscan como llevar la contraria a lo que se refiere a cultura. Por ejemplo, las feministas de tercera ola, las radicales. Ellas hacen Sí, eso es cultura. planteamientos que buscan destruir lo que para nosotros es cultura. Pero entonces los planteamientos de ella, sí, porque es que según ella nosotros estamos en una cultura patriarcal o en un sistema patriarcal. sí, es probable, Pero entonces lo que ellas buscan destruir al intentar como quitar ese concepto de cultura, también es ir en contra muchas veces de lo que es nuestra biología como tal. Pero también hace parte de la cultura. Entonces Hace parte del movimiento cuando, cultural, hace parte de esa dinámica cultural, ¿no? por eso, pero la contracultura también intenta ir en contra de la naturaleza humana, por así decirlo. Pero es que yo creo pues que no, yo creo que la porque es contracultura que ya inclusive hace parte una del cultura proceso también. de evolución de la cultura. Sí, también. O sea, en todo momento, cada generación es la contracultura de la generación anterior. Ajá, o sea, anticultura no existe, no hay forma de que pueda haber algo que no sea cultural, porque son procesos sociales. Estamos ligados a los mismos. Pero cuando se busca desestabilizar o Lo mismo. contradecirlo, un concepto Es de que cultura, por así decirlo. Hace parte de lo mismo, Sí, o sea, porque todos son ruptura de paradigmas. Inclusive Sí. lo que está dando vueltas determina, sobre mismos círculos. o sea, que haya o no esa ruptura de paradigmas o sea, siempre la va a haber. Y no significa en sí una amenaza a la cultura, a la sino cultura que porque hace la parte de la cultura- misma dinámica cultural. sí, y la misma humanidad va a depurar lo que le sirve de lo que no le sirve. Exacto. Entonces, y cómo se logra realmente- observar eso, que es lo que se transmite a través de las generaciones, como se había hecho Ujú, inicialmente. exacto. Hoy Pero es tenemos la misma dinámica. Hoy tenemos el conocimiento de un montón de manes que de pronto eran el 1% de toda la población humana que ha existido en la historia, pero ha sido ese 1% que ha logrado transmitir algo de valor, ¿no? Algo que consideramos valioso y que se preservó. Correcto. Todo es lo mismo, o sea, el hecho de que haya movimientos que ahorita digan que van en contra de la cultura establecida, pues realmente no hacen parte de la misma dinámica cultural, o sea, no es como si fuesen a acabar con la cultura ni nada por el estilo. Sí, están Porque- como buscando un nuevo camino. También, pero es que es una dinámica de toda la vida, o sea, inclusive desde el punto de vista religioso ha existido. El hecho de que existan muchas religiones y que algunos hayan intentado otras es justamente lo mismo. O sea, No, y de por sí la aparición de la religión es proceso... una ruptura de dogma, yo creo. O sea, en el momento en el O que sea, aparece, sí, en su momento también se pudo haber considerado como anticultura. porque inclusive todas las religiones, digamos, modernas, o por ejemplo el zoroastrismo, no, modernas no, pero que han perdurado hasta el momento, como el zoroastrismo y pues el cristianismo en sí son Bueno, contraculturas. Por ejemplo, Es que a lo que iba es eso, que contracultura rato no lo dije claramente. O sea, lo que yo decía de anticultura o contracultura es, por ejemplo, para señalar que una manera en la que se busca como reformar o incluso destruir el concepto que tenemos de cultura es yendo en contra de
nuestra naturaleza biológica o nuestros instintos, como yo así, entiendo. por así decirlo. Entonces, A eso me refería cuando usted habla de que usted, su género, o sea, usted puede ser lo que quiera, todos los géneros que se están inventando, todo gira en torno a la sexualidad y todo gira en torno a lo que es la biología. Prácticamente todo lo que es la contracultura de ahora es con biología, o sea, es referente a la biología y buscan redefinir conceptos. Yo no digo que esté mal, no estoy jugando eso, sino a lo que me refiero es que, pero eso es que si hablamos que la cultura está restringida por la biología. Pero mira de la siguiente manera, o sea, ¿cuál fue la base inicial de esta conversación? Si la cultura debe considerarse un proceso biológico. En ese orden de ideas, inclusive el hecho de que rechacen la biología desde esa perspectiva sigue siendo parte de un proceso biológico también. O sea, igual no es como si es un camino, el hecho de que dijeran o lo rechazaran fueran a dejar de salirse de eso. Y es un camino de muchos, o sea, que exista en este momento y que tome que tenga tanta atención, no representa en sí que la humanidad lo vaya a tomar como cultura. O sea, nuestra generación de futuras que esas miren para atrás y digan, en este año pasó esto. Exacto, lo único que puede realmente determinar eso es el tiempo. O sea, si de aquí a 10, 20 años eso se ha mantenido y se ha logrado perpetuar, pues ahora sería la nueva cultura y hace parte de lo mismo, siguen siendo lo que decíamos, procesos biológicos. O sea, pues si lo definimos como procesos biológicos, pues técnicamente no habría... O sea, es un absurdo porque sería como que contemplar, estar mirando solamente un punto sin estar realmente mirando todo el paisaje, ¿no? Algo por el estilo, y tratar de definir toda la totalidad solamente en esta visión limitada de las cosas cuando nos cegamos al resto de cosas. Entonces, por eso le decía, o sea, el hecho de que ahorita la tendencia sea eso, rechazar los procesos biológicos desde la perspectiva de que la cultura como tal también es un proceso biológico, pues, o sea, no se está perdiendo nada realmente ni se está ganando nada, está siendo parte del mismo proceso. Lo que pasa es que ya, digamos, nosotros comenzamos a decir que la sexualidad, o sea, no sé, nos limitamos demasiado ante la idea de que los procesos biológicos son cosas muy, muy específicas como buscar alimento, reproducirse y ya. Y entonces nos limitamos y nos cerramos ante esa única idea. Pues, entonces cualquier cosa que hable de eso ya comenzamos a decir, uy, no, ya están yendo en contra de la biología, pero ¿hasta qué punto realmente se puede considerar eso? No, pues yo sí diría, bueno, creo que, no sé si es lo que David quería decir, pero sí logro ver como una conexión, o sea, como un desligamiento de lo biológico y de la necesidad. Pero es lo que le digo, ¿se puede realmente desligar de la biología? O sea, no desligar de la biología en el sentido de que ya no sea, la biología no sea la base, sino que ya está orientado hacia otras metas, por decirlo así, o hacia pero entonces partemos... A eso me refería. Pero entonces miremos A eso me de refería. manera, por ejemplo, la escultura Y no es que lo pintura logren, no es que lo logren. Obvio, pero entonces lo que le partamos del mismo hecho, mire, digamos lo que decía, la arquitectura, la escultura, la pintura, que en muchos aspectos tampoco tienen no tienen una relación directa con la biología tampoco. Diríamos también que ese tipo de movimiento se ha desligado o busca desligarse también de la biología. Han sido y hasta el momento siguen siendo referentes culturales y hasta el momento yo no he visto que nadie haya salido a decir, uy, no, es que están yendo en contra de la biología por hacer ese tipo de expresiones artísticas. ¿Sí? O sea, realmente no es cierto, no se están desligando de eso. Y siempre va el hecho de que alguien orientado hacia adquirir más libertad, ¿no? ¿Cuál es realmente la molestia ahorita? La molestia ahorita es que se están tocando temas que son puntualmente biológicos o que tenemos definidos en nuestra cabeza como que son exclusivamente biológicos, como cuál, la reproducción, por ejemplo. Entonces ahí sí ya comenzamos a decir, uy, no, están yendo en contra de la biología, pero realmente no es así. O sea, realmente no es eso, hace parte del mismo proceso cultural, no es como si realmente estuviese atacando la biología o algo por el estilo, ¿no? Si lo definimos, luego repito, de la cultura como un proceso biológico, hace parte del mismo marco de referencia. Entonces, el hecho de que ataquen la sexualidad no significa que estén yendo en contra de la biología. ¿Ya por qué? ¿Por qué? Porque de por sí, el hecho de que sean parte de la cultura ya está siendo un proceso biológico también. Sí, pues sí, o sea, tocaría definir qué es un proceso biológico, ¿no?
Exacto, Pero entonces a eso por eso quería partir de ese punto de esta charla, o sea, podemos definir la cultura como un proceso biológico, ¿no? Porque ya definiendo eso ya podemos comenzar pues, a construir un poco o a dirigir un poco mejor estas ideas. O sea, que digamos que el pensamiento ahorita que es de ir en contra, digamos, de lo establecido como algo biológico, que es lo que se toma como excusa para decir que están hablando de procesos contraculturales, es lo mismo que se podría decir de cómo el arte está actuado, ¿no? Porque técnicamente si decimos que la cultura es un proceso biológico, formas culturales como el arte, la arquitectura, Sí, la a eso me escultura, refería. son básicamente lo mismo, van en contra de la biología, pero hasta el momento nadie ha salido a reclamar y a decir yo creo de que, que yo creo que deberían en su momento sí abolirlo. hubo un reclamo. O sea, digamos, me imagino quizás, o sea, es una suposición, ¿no? A un cavernícola viendo a un man ahí haciendo, haciendo una casa en vez de vivir en una cueva y decir esta gonorrea. Por eso. A lo que voy es que eso, si ese movimiento que rechaza la libre sexualidad de alguna forma llega a transmitirse también a través de las generaciones y se vuelve algo, sí, un referente cultural, pues qué justificación tendríamos nosotros para Es que, por decir que va en ejemplo, contra de la biología, si de antemano ya dijimos que la cultura es un proceso biológico, ¿no? ¿Sí ven? Es que esa es la cuestión. Yo creo que hay que definir muy bien esos términos. Por eso decía, la cultura debe ser no, pero considerada es un que las proceso malas o biológico. buenas decisiones también se pueden tomar. O sea, no toda la decisión que tome una humanidad, no toda la decisión que se tome como masa, pues no toda la decisión que se tome como masa, como humanidad o como pueblo va a ser correcta. Y si no es correcta, pues ya No, pero es esto, el que, futuro lo claro, dirá. O pero sea, es que, cuando se empiece obvio, como tal pero la es que sociedad a la hacer mierda, cuestión porque ya ahí, no hay hombres que hagan esas tareas, o no existe, posiblemente, porque por claro, ejemplo, pero es una que cosa que intentan ellos aquí, destruir es el heroísmo, el concepto de heroísmo, el concepto de que sí, un hombre tome las armas y se vaya a defender obvio, su patria. pero es Lo que que aquí no buscan es, están por ejemplo, que el los, hombre se no, pero me sí, refiero David, como a los cambios culturales, si son buenos o son malos en un futuro. pero es que esa es la Listo, oiga, cuestión, Si yo, porque es por que ejemplo, nosotros no intentamos, estamos esperen un momento. definiendo si son Ey, buenos o ey, malos, ey, somos ey, es cultura en alto, general. alto, silencio. Vamos a reiniciar la llamada porque David creo que está como con lag, ¿no? O sea, estamos como desfasados, me parece a mí. La gasa mental, hágale. Voy a reiniciar la llamada.